La pregunta es, ¿estamos viviendo en los últimos días, antes de la venida o retorno de Cristo? Bueno, ya todos sabemos de que estamos viviendo tiempos difíciles en la actualidad, y sabemos que estamos atravesando una crisis no local, no nacional solamente, sino mundial. Y esto es lo que me refiero al COVID-19, el coronavirus. Entonces muchas personas se formulan esta pregunta y dicen, ¿será que ya estamos en los últimos días para que venga nuestro Señor Jesucristo? ¿Será que hay una relación o conexión entre lo que está pasando ahorita el mundo con la pandemia del COVID-19 y los últimos tiempos? ¿Qué relación tiene la Biblia con respecto a lo que estamos viviendo en la actualidad? Todo lo que está pasando a nosotros en este tiempo es una señal de que el mundo está llegando al final. ¿Cómo sabemos si esto de la pandemia del COVID-19 es una señal de los últimos tiempos? Entonces, cada una de estas preguntas se la hacen muchos hermanos y nos las hacen a nosotros, nos escriben. Y estaba estudiando y leyendo en los evangelios, en los libros de los profetas, en el Apocalipsis, y estaba meditando y pasé estudiando hoy acerca de esta situación, de esta crisis que estamos atravesando. Sabemos que el Señor en la Biblia nos dio señales para los tiempos finales. Y en Lucas, en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 21, versículo 25, dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Dios, cuando creó el universo y creó lo que son la luminaria, los astros y todo lo que es las estrellas y cada una de ellas, Dios dejó señales y las luminarias son elementos por el cual nosotros nos podemos guiar como señal para las estaciones del año. Así que Dios nos advierte o nos orienta a través de señales que están en la Biblia, y nosotros podemos escudriñarla, podemos identificarla para poder identificar en qué tiempo estamos. Cuando hablamos de una señal, según la definición bíblica, una señal podría ser un evento o un símbolo. Puede ser un lugar, una persona, lo cual indica que algo importante en el plan de Dios va a suceder en el futuro. Jesús dijo que en el futuro, en los tiempos futuros, habrían muchas señales. Y eso lo acaba de leer en Lucas capítulo 16, versículo 25, cuando dice que entonces habrán señales en el sol, en la tierra y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundida a causa del bramido del mar y de las olas.
La pregunta es de que si la crisis de la pandemia que estamos viviendo ahora tiene que ver con esas señales, porque la Biblia habla de pestilencias también. Pestilencia, habla de pestes, y pestilencia se refiere a una enfermedad contagiosa. Pestilencia se refiere a una epidemia, a una enfermedad que se propaga rápidamente por medio de un virus que se reproduce y se va multiplicando y se va extendiendo y propagando a través del mundo. En Mateo 16, los fariseos y los saduceos le hicieron ciertas preguntas a Jesús para tentarlo. Si leemos en Mateo capítulo 16, el versículo 1 dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Ya sabemos, ¿verdad? La señal del profeta Jonás, ya sabemos que Jonás, dice la Biblia que lo registra de que Jonás tuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez, y que de la misma manera Jesucristo iba a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y de esa manera pues se cumplió. Los fariseos le estaban cuestionando a Jesús sobre las señales. Y creo que Jesús fue claro en la Biblia, y él más tarde él apartó un tiempo para estar con sus discípulos y poderles enseñar acerca de las señales de los últimos tiempos. La situación que estamos atravesando hoy es una situación bien difícil y bien terrible. No solamente acá en nuestro país, sino a nivel mundial. Y hoy la gente está insegura, están viviendo con una incertidumbre de que qué pasará el día de mañana, qué vamos a hacer si la situación se agrava. Porque una vez que surgió esta pandemia, a nivel mundial las grandes potencias han sido sacudidas, se cerraron negocios, se cerraron las escuelas, los negocios optaron por comunicarse y por hacer negocios en línea, usando lo que son las telecomunicaciones. Las universidades se cerraron, los colegios se cerraron, y las personas que estaban en sus trabajos fueron enviados a su casa, ya sea trabajando desde su casa a través de una computadora, usando diferentes plataformas en línea para poder realizar sus trabajos, y a otros les dijeron: vamos a parar aquí y luego te vamos a avisar si vamos a continuar con el trabajo. Y esto es lo que está sucediendo a nivel mundial, en la grande potencia que hemos estado viendo esto. Entonces, Jesucristo explica a sus discípulos sobre las señales de los tiempos finales. En los evangelios de Mateo, de Marco y Lucas hay una sección
de la Escritura que se refiere a estos temas de los últimos tiempos. En Mateo 24, Jesús les enseña a sus discípulos acerca de 6 señales que se van a manifestar en los últimos tiempos. Quiero explicarle de que nosotros, como iglesia, como la iglesia de Cristo, actualmente estamos viviendo en la era de la iglesia. Estamos en el tiempo de la iglesia, en la dispensación de la iglesia. Y que la Biblia también registra un evento que no sabemos cuándo se va a dar, pero Pablo, el apóstol Pablo, y aún el mismo Jesús, menciona acerca de este evento que es el rapto de la iglesia. Y que el rapto de la iglesia se va a dar antes de que se entre a lo que llamamos la tribulación. En Mateo 24, Jesús nos da una enseñanza, un sermón profético. Jesús le da a sus discípulos y les explica lo que va a venir en el futuro. Y que aún en ese tiempo, sabemos realmente ahora, ¿verdad?, que ni los mismos discípulos pudieron experimentar. En este pasaje de Mateo 24, Jesús comienza de la siguiente manera. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él le dijo: de todo esto, de cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús estaba refiriéndose al templo que estaba construido, el templo de Salomón. Y de hecho, se cumplió en el año 70 cuando fue destruido el templo y fueron dispersos los discípulos, en el año 70 después de Cristo. Y en el versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. En este pasaje bíblico donde Jesús da una enseñanza profética a sus discípulos, y también es para nosotros, los discípulos le hacen 3 preguntas a Jesús. Una es: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá para el fin del mundo? 3 preguntas le hacen a Jesús. Recuerden algo muy importante aquí, que este pasaje aquí que estamos leyendo se refiere a la segunda venida de Jesucristo. Estamos hablando de que Jesucristo, a como lo establece los registros del Evangelio, a como lo establece la Biblia, como lo registra, que Jesucristo va a venir por segunda vez. Y va a haber una generación que va a presenciar con sus propios ojos, van a ser testigos. Ellos van a presenciar la venida visible nuevamente
del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, a la tierra. Y aquí en Mateo 24, a eso se refiere, a la segunda venida de Jesucristo. Y Jesús les enseña a sus discípulos que antes de que Él venga nuevamente a la tierra, se van a dar estas señales. Y Jesús cita estas señales. Una de ellas, miren cuáles son las señales. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Y la primera señal que Jesús menciona es: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea, van a aparecer personas antes de la venida de Cristo, diciendo que ellos son, que son el Mesías, que ellos son Jesucristo, el Mesías. Esa es una de las primeras señales antes de la venida de Jesucristo. Y yo, mientras daba clase en la universidad, yo ya me he encontrado con personas de una secta diciendo que Él es Dios y que su líder dice que es Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿será que estos falsos maestros, falsos Cristos, falsos Mesías, que están diciendo que ellos son Dios, que son el Mesías, que son Jesucristo hecho hombre, ¿será que a esto se refiere la Biblia, o será que ya estamos viviendo estos tiempos finales? Pero más adelante vamos a llegar a la conclusión de que sí, si estamos viviendo o no los últimos tiempos de lo que cita Mateo 24. La siguiente señal es: y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Otra de las señales que habla aquí y que Jesús se la citó a sus discípulos: porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Estamos hablando, ¿verdad?, de las guerras. Y luego dice: y habrá pestes. Y habrá pestes. Esta palabra peste se refiere a pestilencia, a pandemia, a epidemia, enfermedades contagiosas que se propagan rápidamente, que son a través de virus. Y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces, los discípulos le preguntan a Jesús: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Si nos vamos a Mateo, capítulo 24, versículo 36, dice lo siguiente: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Jesús le responde la primera pregunta a sus discípulos, que ellos le preguntan: ¿cuándo serán estas señales? Y Jesús le responde que el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles, ni siquiera Jesucristo, el Hijo de Dios. Y le responde: sino solo mi Padre. Pero sí les dice: antes de mi venida a la tierra, de mi segunda venida a la tierra, Jesús le dice: van a ver estas señales. Y es la que acaba de mencionar, donde dice que se levantará, habrán falsos Cristos, falsos Mesías, que se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres, pestilencias, terremotos en todas las partes del mundo. Y Jesús comienza a citar cada una de estas señales.
Entonces, todas estas señales van a suceder antes de que Jesús retorne a la tierra. Los tiempos que estamos viviendo ahorita son tiempos difíciles. Pero estos tiempos que estamos viviendo, ¿qué relación tiene con Mateo 24, con la enseñanza profética que Jesús le compartió a sus discípulos? Eso es lo que queremos nosotros compartir en esta noche. Porque estamos viviendo ahorita la era de la iglesia. Estamos en la era de la iglesia. Y el tiempo de la iglesia se va a terminar cuando se produzca lo que la Biblia menciona y el apóstol Pablo cita en Tesalonicense sobre el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y qué es el arrebatamiento de la iglesia? Según los escritos de los apóstoles, del apóstol Pablo, dice que el arrebatamiento de la iglesia se va a dar en un abrir y cerrar de ojos, donde los muertos que murieron creyendo en el Señor Jesucristo van a resucitar y van a ser levantados, y los que están vivos, que son cristianos, también van a ser transformados, van a recibir un cuerpo nuevo, incorruptible, y nos vamos a reunir con el Señor en el cielo. Entonces, el rapto se va a dar en un momento que nadie lo sabe. Por eso, el rapto es inminente. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede dar en cualquier momento. En cualquier momento. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en un segundo, no lo sabemos. Pero en la Biblia, saben, estaba leyendo y estaba estudiando y viendo la enseñanza, también compartiendo la enseñanza de muchos maestros de renombre a nivel mundial, como el pastor David Jeremiah, como el pastor John MacArthur, este tipo de maestros profundos en la Escritura, y ellos han estudiado, y yo estaba leyendo también de que en la Biblia no encontramos señales para el rapto de la iglesia. Sí hay señales para la segunda venida de Jesucristo. Quiere decirle de que el rapto de la iglesia se va a dar antes de que se dé la gran tribulación, y después de la tribulación, que son 7 años de tribulación aquí en la tierra, regresa Jesucristo nuevamente, pero en forma visible, y la generación de ese tiempo van a presenciar ese evento. Entonces, nosotros estamos viviendo ahorita, estamos en la era de la iglesia, y las señales que Jesús menciona acá se refiere a la segunda venida de Jesucristo, que podríamos nosotros decirlo o explicarlo de esta manera. La segunda venida de Jesucristo se va a dar primero el rapto, que viene Jesús a levantar a su pueblo, a los que ya murieron en Cristo, van a resucitar, serán transformados, serán levantados en un abrir y cerrar de ojos, y luego los que están vivos, los cristianos, serán transformados y se van a reunir con el Señor en los aires, y estarán con el Señor en el cielo por un tiempo, y en ese momento se termina el tiempo de la era de la iglesia. Estamos en la era de la iglesia, donde la salvación de cada individuo es por gracia, es por fe. Y Dios está llamando a cada persona en este momento a través del Evangelio, de que reconozcan de que necesitan a un Salvador, de que somos pecadores, de que va a haber un juicio y que un día vamos a estar delante de Él.
Que la Biblia habla claro que la paga del pecado es la muerte. Y que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero que Jesucristo, por eso vino a morir por nosotros. Para que nosotros fuésemos salvos. Entonces, todas estas señales que acabamos de leer en Mateo 24, va a suceder antes de que Jesús retorne a la tierra. Estamos en la era de la iglesia. Estamos en el tiempo de la gracia. Y en cualquier momento se puede dar el arrebatamiento de la iglesia. En cualquier momento. En cualquier momento. Y una vez que el Señor venga, como dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos, entra el período de la tribulación. Y las señales que habla de terremotos, de pestilencia, de hambre, de todo tipo de fenómenos que menciona aquí la Biblia, se van a dar en el periodo de la tribulación, durante los 3 años y medio de los 7 años del periodo de la tribulación que menciona la Biblia. Esas señales que menciona la Biblia en Mateo 24, dice que en el versículo 4 Jesús responde: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá peste y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. La pregunta es, ¿estamos viviendo en esos tiempos? Ahora mismo. ¿Será que estamos viviendo ya en los tiempos finales? Según habla la Biblia. Pero si leemos, ni siquiera estamos en el tiempo de la iglesia, todavía. Y ni siquiera se ha producido el rapto. Entonces no hemos entrado todavía a esa etapa. Lo que estamos viviendo ahorita con la crisis de la pandemia del COVID-19, prácticamente es una advertencia. Prácticamente, hermano, es una señal de que sí existen las pestes que menciona la Biblia, pero que todavía las pestes que habla en los tiempos finales ni siquiera han entrado en acción, que serán terribles. A través de la historia, en el siglo XX ocurrieron pestes donde murieron millones de personas, pero ahorita con esta pandemia que estamos viviendo, según los estudiosos y los científicos, dicen que todavía es más terrible y no sabemos cuántas personas van a morir en todo el mundo por esta pandemia. Y nadie está exento. Yo estaba viendo las noticias y pastores, siervos aquí en Nicaragua de renombre, en Managua, están contagiados con el coronavirus y están en cuarentena. Hombres de Dios han sido contagiados por este virus. ¿Y qué quiere decir? Que nadie está exento a ser contagiado por este virus. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto que estamos viviendo con Mateo 24, donde la Biblia habla de peste, donde la Biblia habla de guerra, rumores de guerra, terremotos, hambres? Cada una de estas señales que Jesús menciona y que se las compartió a sus discípulos antes de ascender al cielo. Jesús le dijo, antes de que yo regrese nuevamente, se van a dar estas señales. La gente me pregunta, muchos aún me han llamado por teléfono y me han dicho, hermano, ¿será que ya estamos en los tiempos finales? ¿Será que estamos viendo los últimos tiempos? ¿Será que estamos en el fin del mundo? Pero todavía, hermano, no hemos llegado a lo que Jesús menciona en Mateo 24. Lo que estamos viendo ahora no se compara con lo que viene
en los tiempos finales. Y tenemos una gran bendición nosotros. ¿Sabe qué? Que gracias a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, no vamos nosotros a pasar y no vamos a experimentar esos terribles eventos, fenómenos que se van a producir cuando ya el Señor esté pronto a regresar a la tierra. Por eso Dios va a venir a través de Jesucristo en la nube, dice la Biblia. Y Él va a sacar a su pueblo, va a sacar a la iglesia, va a levantar a la iglesia, a los que murieron y creyeron en Él, van a resucitar y van a ser transformados, y luego nosotros, los que hemos quedado, seremos reunidos con el Señor y estaremos con Él. ¿Por qué? Porque Dios nos va a librar de esos terribles momentos, fenómenos, cosas que vendrán a la tierra, porque Dios va a tratar con la humanidad. Lo que estamos viviendo ahorita, simplemente Dios está tratando de llamar la atención a la humanidad. Dios está tratando de enseñarle a la humanidad de que sí, las pestes existen y que la Biblia los menciona, y que van a haber en los últimos tiempos peores de las que estamos viendo ahora. Imagínense que la Biblia menciona de que en los tiempos finales van a haber pestes donde el pueblo que se quede, el pueblo de Israel en ese tiempo, que es el que va a experimentar, va a pasar la gran tribulación, parte de ellos, porque los creyentes que hayan depositado su fe en Jesucristo se van a reunir con el Señor. Pero la generación de ese tiempo van a experimentar ese tipo de pandemias, de enfermedades contagiosas. Y la Biblia registra de que van a morir muchas personas, que le va a tomar 7 meses a la gente para poder enterrar esos cadáveres. ¿Cómo será de tan terrible eso en los últimos tiempos? De que va a morir mucha gente, y le va a tomar 7 meses para poder enterrar esos cadáveres. Y todavía nosotros no hemos entrado a ese tiempo. Ahorita estamos en el período de la iglesia, estamos en el período de la gracia, donde Dios le está dando la oportunidad a la humanidad de que se vuelva a Él, donde Dios está alertando, donde Dios está tocando a la gente que se levante, que se despierte, que si están dormidos y se den cuenta de que en los últimos tiempos van a ser peores de lo que estamos viviendo ahora. Estamos en el periodo de la iglesia, y que el periodo de la iglesia es el tiempo de la gracia que Dios le está dando a la humanidad ahora, de que se arrepienta y que venga Cristo, y que la salvación es a través de la fe. Porque una vez que el Señor venga, una vez que se produzca el rapto de la iglesia, inmediatamente entra el período de la gran tribulación. Y es ahí cuando vamos a ver las señales que Jesús está mencionando en Mateo 24. Los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo serán estas cosas? De cierto os digo que no, le dice Jesús en Mateo 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí los discípulos se están refiriendo a Jesús y le están preguntando: Señor, dinos qué señales se van a manifestar cuando tú
regreses, cuando retorne a la tierra. Ellos están hablando de los últimos tiempos, de los tiempos finales. No se están refiriendo a los tiempos que estamos viviendo ahora o a la era de la iglesia, ni tampoco nada tiene que ver con el rapto de la iglesia. Y va a haber una generación que va a vivir ese momento, ese tiempo. Y es triste porque en la gran tribulación que la Biblia menciona, que es el tiempo donde Dios va a tratar con las personas que se queden por haber rechazado el plan de salvación, el regalo de Jesucristo, y van a haber personas que no se vayan en el rapto de la iglesia. Esas personas van a quedarse aquí en la gran tribulación y esas personas van a sufrir. Y imagínense que la Biblia habla de los primeros 3 años y medio de los 7 años de tribulación, habla de ese tipo de señales que son principio de dolores. Principio de dolores. La Biblia menciona de que un día las trompetas sonarán. Y es cuando se va a producir el rapto de la iglesia. Las trompetas sonarán y los muertos en Cristo resucitarán. Primero. Y luego aquellos que estemos vivos, juntos nos reuniremos con el Señor. Entonces, en ese momento, la era de la iglesia se termina con el arrebatamiento de la iglesia, es decir, el rapto. ¿Y qué es lo que viene entonces? Entra el período de la tribulación, 7 años en esta tierra, donde las personas, para poder alcanzar la salvación, va a ser a través de sacrificios. Van a tener que dar su vida para poder alcanzar la salvación. Y van a tener que huir, van a sufrir grandes persecuciones, van a experimentar estas señales que Jesús les explicó a sus discípulos en Mateo 24. Y la menciona en el versículo 4 al 8. Cuando se termine la tribulación de los 7 años, Jesús regresa con sus santos, el cual viene a establecer su reino en esta tierra. Entonces, para hacerle un pequeño resumen, estamos en la edad de la iglesia. Estamos en el tiempo de la iglesia, donde la salvación es por gracia, es por fe, es un regalo. Solo basta que tú creas en Jesucristo. Solo basta que tú reconozcas que eres una persona pecadora, que entiendas de que Jesucristo murió por tus pecados y que Él es el único que te puede salvar y te puede perdonar. Que no hay otro sacrificio que podamos hacer para poder alcanzar la salvación, para que nuestros pecados sean perdonados, sino es suficiente el sacrificio que nuestro Señor hizo en la cruz del Calvario. Entonces, la edad de la iglesia se termina cuando se produce lo que es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Entran los 7 años de tribulación. En esos 7 años de tribulación, 3 años y medio, donde la generación de ese tiempo va a experimentar las señales que acaba de mencionar: terremotos, pestilencia, guerras, rumores de guerras, hambruna, todo lo que menciona en Mateo 24, versículo 4 al 8. Una vez que se termina el periodo de la tribulación, Jesús regresa a la tierra. Se produce la batalla de Armagedón. Y luego la era del reino comienza. Pero cada una de esas cosas
vamos a irla explicando a medida que vayamos desarrollando esta enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos entender sobre las señales que Jesús habla en Mateo 24? Primero es que estas señales nada tiene que ver con el rapto de la iglesia. Las señales de Mateo 24, de versículo 4 al 8, no tiene que ver nada con el rapto de la iglesia. Estas señales cubren la segunda venida o el advenimiento, lo cual es el período de la tribulación. Las señales que Jesucristo habla tiene que ver con la venida de Jesucristo, donde dice la Biblia que todo ojo le verá. Los que estén viviendo ese tiempo, ese período de la gran tribulación. Todo ojo le verá. Jesús regresa de manera visible. Y a eso es lo que se refiere Jesús en Mateo 24. Según Jesús, la generación que vea estas señales verán la venida de Él. Y en Mateo 24, ¿qué es lo que dice Mateo 24, 32 al 34? Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también, vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Es decir, cuando comiencen a verse esas señales, la generación que esté en ese tiempo, que esté viviendo, que esté experimentando cada una de estas señales, se van a dar cuenta de que la venida del Señor está a las puertas. Entonces la razón es muy importante, porque la razón de que Jesús explica a sus discípulos acá estas señales, también nos da un aliento a nosotros, nos da ánimo. ¿Por qué? Porque tenemos que saber de que la iglesia de Jesucristo no va a pasar, no va a experimentar la gran tribulación. Quizás ni siquiera, hermano, veamos un poquito de lo que se va a producir en el periodo de la gran tribulación, en los 3 años y medio de tribulación, que son 7 años. Lo que estamos viviendo ahora no es comparado con lo que se va a presenciar, lo que se va a dar en la gran tribulación. Esto que estamos viviendo ahora, de la situación, de la crisis mundial, de esta pandemia, como le mencionaba al principio, simplemente Dios nos está alertando, Dios nos está haciendo conciencia que nos despertemos, que si estamos ahí dormidos, que si estamos apagados, que si andamos un poquito desviados, que busquemos el camino correcto. Porque en el rapto de la iglesia, la Biblia lo menciona y vemos, si leemos la Biblia, dice que no habrá anuncio. O sea, eso se va a producir en un abrir y cerrar de ojos. El rapto de la iglesia, la Biblia no registra de que cuándo se va a dar. Jesús va a venir en cualquier momento. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 10 segundos, en 5 minutos, pero Él va a venir a levantar a su iglesia. Por eso se le llama que este evento es eminente.
En Tito 2:13, Pablo, mire cómo Pablo le escribe a Tito sobre esto. Y dice, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. O sea, se está refiriendo, hermano, de que el Señor en cualquier momento viene a levantar a su iglesia. ¿Y quién no se quiere ir con el Señor? Sería una gran bendición, porque no vamos a experimentar, no vamos a atravesar esos terribles momentos, sufrimientos que se van a dar en los tiempos finales, en la segunda venida de Jesucristo. Entonces, ¿qué evento se está esperando ahorita? El rapto de la iglesia. Estamos en el tiempo estamos en la era de la iglesia, en la dispensación de la iglesia, donde la salvación es por gracia, donde las personas están recibiendo, se les está ofreciendo la salvación, el evangelio, y de ellos depende si quieren aceptar o rechazar a Jesucristo. Porque la salvación es individual, es personal. Y cada uno de nosotros va a reconocer si necesitamos o no a un Salvador, si necesitamos ser redimidos, si necesitamos ser libres de la condenación. Tenemos que estar claros de que un día vamos a estar delante del Señor. Y aquellos que rechacen al Mesías, a Jesucristo, un día van a estar delante del Señor para ser juzgados. Entonces, lo que se está esperando, hermano, es el rapto de la iglesia. No tenemos en la Biblia una señal específica que nos diga cuándo se va a dar eso. Sí tenemos señales acerca de la segunda venida de Jesucristo. Las señales que menciona la Biblia acerca de Mateo 24, antes de que Jesucristo venga visible en la tierra. Las señales de Mateo 24, donde habla de los 7 años de tribulación, donde la generación que se quede en esta tierra va a experimentar todos esos momentos difíciles, todos esos sufrimientos, todos esos terribles fenómenos, enfermedades, todas esas señales que Jesucristo se las citó a sus discípulos.